Hola, buenos días. Como ha dicho allí el compañero, mi nombre es Francisco Silveira, soy jefe de servicio de Sistemas de Información de la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación y Deporte. El motivo de estar aquí hoy, aparte de ya la larga experiencia con LifeRay y con las plataformas de nuestra organización, nosotros somos una administración pública y no hacemos negocio, pero sí prestamos servicio, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo, hoy es un día de balance de 10 años de experiencia con LifeRay. Nosotros empezamos en plan pinito piloto con la plataforma 4.2, posiblemente muchísimos de vosotros no la conocierais. Y hemos seguido la evolución de LifeRay desde chiquitito, como yo digo, ¿no? Hemos seguido la evolución de LifeRay hasta la situación actual, que la verdad me he quedado sorprendido con lo que ha contado Jorge Ferrer, con las novedades que hay, los nuevos elementos, que ya lo hubiésemos querido tener en su momento cuando implantamos la plataforma nosotros allí, las distintas plataformas allí en la consejería. Yo quiero hablarles hoy básicamente, bueno, de lo que ha ocurrido, cómo empezamos, qué es lo que hemos sufrido o qué es lo que hemos evolucionado y cuál es el futuro que tenemos, todo siempre contextualizado en el marco de LifeRay y la experiencia del negocio de la educación, que es lo que nosotros gestionamos diariamente. Mi organización, bueno, para que lo entendáis, nosotros somos una empresa, aunque somos una administración pública, con una clientela brutal. En Andalucía tenemos 120.000 profesores que gestionamos, tenemos 1.800.000 alumnos y tenemos cerca de 2 millones de padres y madres que son familia y que tienen demanda de servicios de información y servicios de comunidad, como yo digo, y que necesitan bueno, pues, saber del negocio de la educación, de lo que ocurre en la educación, y en base a todo ese colectivo, pues poco a poco hemos tenido unas necesidades y una evolución a lo largo del tiempo. Yo me voy a centrar en dos mensajes, en el mensaje de qué hemos hecho en materia de comunicación y qué hemos hecho en materia de colaboración. Y dentro de esos dos mensajes, que es un poco el trayecto de la ponencia, por dónde hemos ido caminando, cómo hemos ido evolucionando y cuál ha sido el trayecto que LifeRay nos ha facilitado y que nos ha hecho conseguir pues, el factor de éxito, que es la situación que tenemos ahora, que la iré contando poco a poco. En el ámbito de la comunicación, que es donde empezamos, pues, y realmente donde pusimos la primera implantación de la IRAI allí en Andalucía, teníamos un escenario tecnológico muy complejo. Como yo he dicho, nuestro negocio es muy complejo porque tenemos que gestionar cerca de 7.000 centros educativos, es muy complicado. Cada centro educativo es tendente a montar su página web. Cada centro educativo es tendente a montar un foro, un chat, montar una colaboración con la familia. Y después en la propia organización, que también es grande, nosotros tenemos 8 delegaciones territoriales, Andalucía hay 500 kilómetros de punta a punta, y tenemos en cada una de las 8 delegaciones territoriales también tenemos unidades informáticas que también eran tendentes a montar su página web, su portal o su herramienta colaborativa. Y en ese escenario de caos, que cuando empezamos, que fue en el año 2008, pues teníamos alrededor de 50 portales, unos hechos con Joomla, otros con Drupal, no existía todavía, con PHP Nuke, teníamos otros montados hechos ad hoc, otros usaban la plataforma Moodle, que el que no la conozca es una plataforma de learning, un LMS, la usaban como propio portal. Cada vez que había una necesidad de colaboración entre profesores, montaban una Moodle. En fin, un escenario absolutamente ingobernable. Ingobernable a nivel de maquinaria, pues teníamos no sé cuántas, 50, 60 servidores, porque cada plataforma requería su versión específica del producto, requería su equipo de mantenimiento, su tecnología de mantenimiento, y era una situación absolutamente ingobernable. Entonces, en esa línea fue cuando conocí el producto LifeRay y la verdad es que vi la luz. Y si tengo que decir algo positivo, lo primero que vi la luz era la parte del drag and drop, o sea, que la experiencia de usuario y la facilidad de crear una web, creo una comunidad, creo una plantilla, arrastro el portlet, tacatá, pim, pum, pum, y monto un portal de educación permanente para que los profes puedan compartir en un foro las experiencias en cuanto a la docencia en el ámbito de los colegios rurales. Eso con un arrastrar y soltar y con cero desarrollo. Yo soy informático, soy ingeniero informático, soy el responsable de un departamento de informática y eso, cuando vi yo esa facilidad, enseguida vi la luz. Y ya en el ámbito ya de multidimensión, de decir, oye, y con una misma plataforma puedo montar un portal y puedo montar una comunidad y puedo montar un foro privado y puedo montar un espacio compartido de ficheros que ahora con Dropbox o con Google Drive está resuelto. Pues sí, esa era la virtud de la plataforma. En definitiva, fuimos creciendo y empezamos a crecer en el ámbito de la comunicación.
de colaboración, ahora hablaré más adelante. En el ámbito de la comunicación, sacamos una licitación, porque estamos hablando del año 2008, se hizo una consultoría de presencia web, que esto es un poco, vamos, simbólico, un conjunto de los portales que teníamos, y en ese conjunto de portales, pues como decía, fundamentalmente estaba todo basado en OpenCMS, pero teníamos distintas herramientas también para la gestión. Y dentro de eso nos encontrábamos que un modelo de crecimiento totalmente desmesurado, imposible, un problema de normalización, o sea, cada uno tenía el logo de un tamaño, de un color, cada vez que cambiaba la estructura orgánica de la consejería, si ahora se llama Educación y Deporte, se llamó Educación, Cultura y Deporte, después se llamó Educación, igual ha vuelto a llamarse Educación y Deporte, nos encontramos que la mayoría de los sites estaban obsoletos o no estaban normalizados, nos encontraba con una arquitectura de información totalmente dispersa, de manera que una misma normativa, la administración de la normativa es fundamental, y nos encontrábamos una orden, un decreto, en 14 portales, distintas versiones y distintas de esa normativa, y nos encontrábamos que la pérdida de imagen ante nuestro usuario por el mare magnum de información distinta, dispersa, descoordinada y desestructurada era tremenda con nuestros clientes, que eran los padres, madres, los profesores y los alumnos en general. Si hicimos también un análisis de la arquitectura de información, la arquitectura de información que había detrás de todos estos portales era también un auténtico caos. O sea, si yo accedía como alumno que buscaba una beca, me podía llegar a un profesor que no tenía nada que ver con las becas, o si yo era un profesor que estaba buscando un programa educativo de bilingüismo, llegaba a una beca de un alumno en la navegación. O sea, un auténtico caos de manera o lo que es el diseño de la arquitectura de información de los distintos portales que teníamos en la consejería. Sacamos esa licitación, se hizo esa consultoría, se hizo un diseño de arquitectura, la colaboración con la empresa adjudicataria en aquellos tiempos se llamaba Indra, ahora se llama Minsait, y llevamos 10 años colaborando con ellos, y a lo largo de todo esto hemos ido evolucionando con la IRAI. Pasamos a la IRAI 5.2, después pasamos a la IRAI 6, después a la 6.2, y ahora estamos a la vista de pasar directamente a la 7.2, que hemos visto que las virtudes y las nuevas funcionalidades son estupendas para adaptarse a las verdaderas necesidades. De hecho, muchas cosas que he visto en la IRAI 7.2, perdón, ya estamos planteando cómo hacerlo nosotros a medida, desarrollar portlets a medida para que hiciera lo que ya viene de serie en la plataforma actual, que como virtud es que teníamos la capacidad en cualquier momento de hacer eso. O sea, una de las bondades del producto, y lo digo como informático otra vez, es que es open source. O sea, yo puedo ver el código fuente, yo puedo desarrollar y yo puedo empotrar en esa plataforma cualquier necesidad que tenga del área que tenga, incluso hasta con cualquier tecnología, porque ya me acuerdo incluso que la 4.2 o la 5, la 5.0 permitían meter portles en PHP, que yo decía, ¿y esto cómo es, macho? Si yo estoy acostumbrado a Java. Pero bueno, dicho esto, pues fuimos evolucionando de manera que se diseñó un diseño completo, o se arquitecturó, entre comillas, un diseño completo de gestión de contenido. Se separó totalmente la presentación de contenido, y ahí es donde le dimos todo el potencial a la IRAI. Después ampliamos el alcance de la información de manera que fuimos abarcando distintos negocios, distintas áreas de la educación, con la implantación centralizada que hicimos, y por supuesto fuimos aprendiendo muchas lecciones y adquiriendo mucho conocimiento para la reutilización, que era básicamente una de mis obsesiones, que es que cuando te vas a un portal de becas, vuelvo otra vez al negocio, resulta que hay información relevante de la escolarización y no tenemos que tener la información duplicada, porque íbamos a una arquitectura donde hay un modelo de información único y un montón de portales que presenta esa única información con distintos aspectos. O sea, la información sigue siendo la misma, pero la presentación depende del portal, depende de la plantilla, depende de la comunidad y depende del tema. O sea, teníamos tanta versatilidad de presentar la misma información con todos estos elementos que nos daba la IRAI, que realmente ese concepto final que buscamos de reutilización del contenido lo pusimos a la práctica a la primera con el desarrollo de este proyecto. Dicho esto, pues teníamos otro problema adicional, que era el problema de la creación de microsites. En mi negocio, en la Consejería de Educación, cada 2 meses o cada 3 meses, un órgano gestor, cualquiera de nuestras direcciones generales, me solicitaba a mí: oye, necesitamos crear un portal de García Lorca, porque estamos en el centenario de García Lorca. Necesitamos crear un portal
de escuela de familia porque queremos hacer una campaña de concienciación a la familia relativo al uso de Internet. Necesitamos crear un portal de escolarización segura porque tenemos un problema que los profesores no saben cómo actuar ante un caso de urgencia con un niño. Constantemente eran crear portales. Y el peor de los casos es que ya el órgano gestor me venía con el Drupal bajo el brazo contratado a la calle o con el WordPress bajo el brazo contratado a la calle y yo eso lo tenía que integrar con mi tecnología. Entonces, el punto de partida era muy negativo, o sea, tenía que ordenar ese patio e inmediatamente cuando instalamos y lanzamos el proyecto, que ya organizamos toda la gestión de contenido, toda la presencia institucional, seguimos evolucionando a avanzar a la organización y ordenación de esos microsites que aparecían periódicamente en nuestra organización. Y de esa manera, poco a poco, fuimos integrando esos 40, 50 portales en la única plataforma o la plataforma unificada de la ISRAE de presencia institucional de la consejería. De manera que fuimos pasando poco a poco todos los contenidos y después de tener todos esos contenidos en esos microsites, ya cambiábamos isofacto y espontáneamente, rápidamente, la presencia de todos esos portales cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de imagen corporativa y una campaña institucional, por ejemplo. Ocurre que institucionalmente hay que potenciar el Día de Andalucía, que es el 28 de febrero, pues isofacto con un solo botón en todos los portales de los distintos microsites de nuestra página web, o sea, de nuestra organización, teníamos una campaña del Junta de Andalucía, del Día de Andalucía, en todos los portales. O sea, llegamos a tener una versatilidad y una facilidad tremenda, brutal. Como decía, a día de hoy, pues tenemos en el portal actual lo que llamamos la presencia inicial de la Junta de Andalucía de Educación con LifeRay, 40 millones de visitas, 44 millones de visitas al año. Tenemos alrededor de 70 microsites, todo en la misma instalación. Eso yo quiero poner en valor que realmente, y si hablamos de hardware, pues básicamente son con 2 servidores, 3 servidores balanceados, está dando cobertura a toda esa presencia. Tenemos un colectivo disperso por toda Andalucía de editores publicadores de cada uno de esos microsites, o sea, no está concentrada la publicación. Tenemos un programa de formación, de manera que cuando hay una unidad administrativa que está en Almería que quiere tener un microsite propio, pues lo formamos en el editor de contenido, le damos una libertad pequeña porque no queremos permitir que cogen, arrastren portlets, no queremos permitir que cambien los temas, sino todo eso lo cerramos y además le metemos nosotros automatismo para poderlo de forma centralizada manipular toda esa estructura de plantilla y con eso hemos conseguido pues tener toda la imagen normalizada de toda la presencia web. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? Básicamente lo he contado ya. Pues tenemos una gestión de contenido totalmente eficiente y reutilizable. O sea, la normativa que se ve en un portal de una delegación Almería es la misma normativa que se ve en un portal de escolarización segura o es la misma normativa que se ve en un portal de coeducación y bilingüismo. Es una la normativa. La presentación de la información es múltiple, pero el contenido es uno solo. La gestión de la presentación, vamos, iba a decir astronómicamente, pero es demasiado exagerado, extremadamente versátil. O sea, gran parte del esfuerzo de este proyecto ha sido desarrollar, y ahí es donde nos hemos apoyado fundamentalmente en la empresa, en componentes que no deja de ser portlets que extendía y mejoraba muchísimo la presentación. Por ejemplo, si yo quería un portlet de imagen rotatoria que a su vez cuando la imagen rotara tenía un hipervínculo incluido y cuando el usuario diera el hipervínculo cambiase de página o hiciera una operación, eso el portlet nativo no lo traía. Pero nosotros con la facilidad de actualizar y de ampliar los portlets, pues íbamos incluyendo portlets. Si yo quería un portlet que me leyera de 4 fuentes distintas, que de distintos CMS, pero tener la presencia centralizada en un único portal, eso LifeRay de serie no me lo permitía, pero me permite crear un portlet que lea de 4 fuentes de información distintas y que unifique los contenidos en forma tabular como si fuera leído toda la misma fuente. Que yo quería un portlet para que las noticias, en vez de aparecer en formato tabular, que era la presencia estándar, tuviera una presencia como un periódico, como lo que actualmente podemos ver en cualquier diario que nos encontramos de prensa. Hacemos un portlet que presenta la información a nivel de foto, iconificada, con distintos niveles de presencia, En definitiva, hemos conseguido mejorar muchísimo, y ha sido el gran esfuerzo del proyecto, toda la capa de presencia a base de desarrollar y mejorar todos los portlets de presentación en LifeRay.
A nivel de gestión de contenido, lo he dicho ya, tenemos un único almacén y tenemos un montón de portales y comunidades, todos en una o dos instancias de la iRay, que leen la misma información. A nivel de presencia, lo que estaba diciendo, tengo un montón de portales de presentación en los cuales los atributos, lo que son las propiedades de los portales, los hemos extendido para que la información se presente de distintas maneras siendo la misma información. Somos capaces hasta de pintar la normativa, que es una cosa muy fea y muy seria, en formato revista, que parece que la normativa es chula. Pero, bueno, o sea, que realmente, pero esto es el potencial de los portales de presencia, o sea, toda la cantidad de atributos. Oye, yo quiero que se vea una noticia, pero con fotos, pero que también tenga una foto pequeña, pero que además lleve mosaico. ¿Cómo quiero la noticia? ¿Con mosaico o sin mosaico? ¿Con fotos o sin mosaico? ¿Con título o sin título? ¿Con antetítulo o sin antetítulo? ¿Con el enlace, con la rotatorio del Twitter, Facebook, no sé cuánto, sin Twitter, Facebook? O sea, hemos ido enriqueciendo toda la gestión de contenido de manera que cuando vamos a publicar un contenido nos encontramos, fijaos la cantidad de pestañas y de atributos adicionales que hemos extendido en la presencia de contenido. Y la forma de presentarlo, sin tabular, que sin novedades, que si quiere cada vez que creo el contenido aparezca la novedad, que si cada vez que aparezca una novedad mande un correo al de prensa. O sea, voy extendiendo la funcionalidad y eso ha sido gracias al potencial de que esto está abierto y nos permite extenderlo todo lo que necesitemos y todo lo que nos haga falta. Como decía, a nivel de plantillas igual, ya me hubiese encantado a mí tener los segments que estaban presentando hoy de la iRay 7, porque una gran parte de nuestra necesidad es la presencia, y la presencia, en el caso de nuestra institución, que es una administración pública, tenemos un gabinete de comunicación que no dejan de ser periodistas, y los periodistas pues lo que quieren es que lo suyo salga como un periódico. Y claro, de forma inicial, pues los portales, las plantillas de la iRay no nos permitía llegar a ese nivel. Pero poco a poco hemos extendido las plantillas, hemos extendido la funcionalidad de la plantilla, hemos llegado a hacer plantillas dinámicas, en el sentido que la misma plantilla llevada a distintas comunidades se comporte de formas distintas, y hemos llegado a un nivel de automatismo que con la versatilidad que nos da esa extensión de plantillas que le dimos, pues conseguimos una capacidad de imagen dinámica en los distintos portales brutal. También, no he puesto el cronómetro y no sé cómo vais de tiempo. No sé si vais bien, ¿no? Vale. Como decía, pues sin repetirme un poco, nos podemos encontrar, y este es el caso práctico, esta es la capa presentación, que es un procedimiento administrativo, que nosotros, pues, como viene a ser, como es normal, gestionamos muchos procedimientos administrativos. Un procedimiento administrativo es echar la solicitud de una beca. Tenemos detrás toda esa capa de configuración de gestión de contenido que hemos extendido a la iRay, como decíamos, aparte ya de los estándares de gestión de contenido, de etiqueta o categorización, le hemos añadido muchísimas funcionalidades, la presencia en multiespacio, cuando hablamos de espacio hablamos de distintos portales, lo hemos extendido con muchísimas funcionalidades más, y lo hemos vuelto a extender con cosas muy específicas de educación, porque claro, el negocio nuestro pues tiene también sus peculiaridades y necesitamos pues que algo que hable de FP también aparezca en el portal de FP, o algo que sea de coeducación, si lo categorizo y al mismo tiempo es una noticia y al mismo tiempo una normativa, pues tengo un comportamiento. O sea, extendimos los comportamientos con el tema de las funcionalidades. A su vez, seguimos extendiendo portales, no teníamos portales de widget de GIS, no teníamos el nativo de Twitter que venía en LiveRay, era muy pobre a efecto de imagen, lo extendimos, lo mejoramos, integramos portales de vídeo, de integrar YouTube, Vimeo, para que, claro, lo mismo, cuando los políticos, en nuestro caso, que es la administración, quieren enseguida que hay una noticia y tal, el vídeo de Marra donde está inaugurando un centro educativo. Eso, LiveRay como tal no lo tenía, podíamos haberlo hecho artesanalmente haciendo un JavaScript que integrásemos en un portal que a su vez leyera de YouTube y tal, pero ya lo que queríamos es que el periodista directamente con su portal, directamente ponga la URL de YouTube, le dé un botón, ¡pum!, y aparezca en ese portal de prensa de nuestra comunidad, aparezca el vídeo de YouTube. Entonces extendimos la funcionalidad de los portales. Y alguna serie de portales más específicos, bueno, no voy a entrar en ese detalle porque creo que no merece la pena ya. Entonces aquí tenemos un poco un referente de todo hecho con LiveRay, todo en la misma plataforma, la cantidad de imágenes, bueno, miro para allá que la tengo aquí delante también, la cantidad de imágenes distintas. Inicialmente, o sea, el que conozca la iRay no se parece a la iRay, o sea, pues lo primero que cuando alguien que ha visto la iRay, lo primero que se encuentra es que si el menú aquí o el menú aquí, y un espacio con áreas para ir soltando portales, pero en el momento que ya tú maquetas
le añades componentes visuales, pues el mismo producto, la misma plataforma, parece que no son distintos. Y aquí estos 4 portales que estoy viendo aquí en la diapositiva, un portal de prensa, un portal temático del 75 aniversario de García Lorca, otro portal temático del aniversario, el centenario de la Constitución Española y un portal temático de enseñanzas artísticas superiores. Todo en la misma plataforma, son distintas plantillas, distintos temas, distintos portales. Todo en el mismo sitio y con la reutilización de contenido, los contenidos en un único sitio. Ese es el estado final al que llegamos ahora mismo. Continuando con lo aprendido, ¿qué hemos aprendido? Pues con toda la infraestructura que tenemos, pues la creación de un site es realmente a efectos de coste mínimo. Los tiempos, como veis, en unos días creamos un portal y no hablamos ya de un portal cutre, sino un portal de un nivel de presencia muy elevado, con un nivel funcional muy potente. Por supuesto, son muy atractivos y lo más importante que incidí al principio, totalmente normalizados. Si cambiamos el nombre de la consejería, todos los portales automáticamente están actualizados. No voy a entrar ahora en los inventarios de portales porque ya un poco lo he contado. Y el portal institucional, pues básicamente, también un esfuerzo muy importante que hicimos, y lo traía esta diapositiva, es el hecho del responsive. Todos sabéis que, bueno, ahora sí todo el mundo ve Lightray 7.2 responsive, es muy fácil decirlo. Pero nosotros con Lightray 5.3 y sobre todo ya con 6, teníamos el problema porque, y os lo digo, yo manejo los datos estadísticos y en nuestra comunidad, o por lo menos en Andalucía, la presencia web, el 70%, a día de hoy el 70% de los accesos son vía móvil. O sea que estamos hablando que no vale ya diseñar en formato web tradicional. Nuestra web tradicional es así, pero ponemos más el foco en la parte aquella. Ponemos más el foco que el renderizado de los portales se hagan responsive y tal. Eso ahora es muy fácil, pero con la RSI2 no era muy fácil. Más aún, nosotros somos una administración. La administración tiene que ser accesible, y accesible hasta por norma. Con la Lightray inicialmente teníamos un problema muy potente porque los portales, el etiquetado HTML de los portales no sigue una secuencia lógica, ni siquiera mantiene un orden lógico que un lector parlante de un invidente o un test de accesibilidad guay estándar dice que una página web de la Lightray no pasa esto ni ArtoWiki. Entonces, otro de los grandes esfuerzos es que el HTML generado por los portlets de presentación siguieran una secuencia lógica de arquitectura HTML que pueda hacer un test de accesibilidad y al mismo tiempo que también mantuviese lo que es propio de la accesibilidad. Si sale una imagen, te obligo a poner la etiqueta de la imagen. Si tengo que poner un hipervínculo, tengo que poner el texto alternativo al hipervínculo. O sea, tratar de que la propia herramienta forzase la accesibilidad porque somos administración y tenemos que cubrir lo que es la accesibilidad y normativamente tuvimos que cubrirla. Bueno, no sigo tampoco con los portales temáticos. Aquí, fijaos, volvemos al diseño responsive. Lo que es la presencia web de un portal de Cervantes, pusimos el enfoque fundamental en el acceso vía móvil, porque sabemos que nuestro cliente, ahora ya cada vez más, es vía móvil. Un portal de prensa, que es donde tenemos todo el tema de noticias que ocurre en la consejería, nos lo llevamos también a la presencia web vía móvil, porque, como vuelvo a repetir, sigue siendo nuestro mayor foco de interés. Y poco más en cuanto a presencia web. Cuando empecé, digo, voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar de comunicación, que es lo que estoy hablando ahora mismo, y voy a hablar de colaboración, que es lo que voy a hablar ahora. ¿Colaboración en qué ámbito? Pues, volviendo un poco a lo que decía antes, colaboración, nosotros somos una comunidad muy extensa, dispersa, en el sentido de que desde Huelva a Almería hay 500 kilómetros, y tenemos un colectivo, que es nuestros profesores, no sé si decir 4.000 o 7.000 centros educativos, porque si incluimos las guarderías son 7.000 y si quitamos las guarderías son 4.000, que están dispersos por toda la comunidad autónoma y que tienen necesidades de colaboración. Necesidades en muchos ámbitos. En el ámbito de la docencia en sí, o sea, ¿qué profesores de matemáticas han hecho un buen contenido digital para enseñarles las ecuaciones a los niños? Pues a lo mejor eso se ponen de acuerdo en un grupo de Google o se ponen de acuerdo en un foro de no sé dónde o utilizan otras herramientas para colaborar. Entonces, nosotros veíamos que en el ámbito de la formación del profesorado, que tenemos 32 organizaciones dispersas por Andalucía para formar a nuestros profesorados, cada uno se organizaba a su gusto y manera y, sobre todo, lo peor, usaban la plataforma Moodle, que es lo que nosotros actualmente usamos para formar a los niños, como entorno colaborativo.
Y decíamos, no, por favor, es que no uséis. Y cada vez otro curso Moodle, otra colaboración. Y realmente no lo usaban para hacer formación, lo usaban para colaborar. Básicamente, un foro, un espacio de ficheros compartidos y un blog para escribir información compartida entre ellos. Entonces, ante esa necesidad, lo que hicimos es decir, vamos a montar una plataforma única de colaboración del todo el profesorado, vamos a automatizar, que ahí es donde entro otra vez en el potencial de LiveRay, vamos a automatizar todos los procesos de creación de comunidades, vamos a automatizar todo ese proceso de enrolado del profesorado de esas comunidades y vamos a sacarle toda la versatilidad que tiene los mecanismos de automatización, de autenticación, perdón, de LiveRay, de manera que si ya tenemos un LDAP único para todo el profesorado y tenemos un mecanismo de acceso a todo el profesorado único en todo nuestro sistema de información, vamos a integrar LiveRay también en este mecanismo de autenticación. Y eso fue lo que hicimos. De manera que desde hace 7, 8 años aquí, cada vez que se crea una acción formativa de 10 profesores que van a formarse en una materia concreta, no sé, vamos a aprender guadalines en el aula, o vamos a aprender metodología de aprendizaje basada en proyectos, o vamos a aprender Flipped Classroom. Esos profesores que están participando en una acción formativa, por norma, o sea, nuestra organización en la propia norma dijo, y si usted participa en una acción formativa, tiene la obligación de trabajar en un entorno colaborativo que pone la administración. Eso es el que dictó la norma, que yo la conocía en su momento, lo que buscaba era tratar de hacer también una inmersión TIC del profesorado, porque teníamos detectado un déficit importante del profesorado con las herramientas. Estamos hablando de hace 8 años. Ahora, la verdad es que la revolución del móvil ha hecho que la inmersión del profesorado en las TIC sea mucho más rápida y más potente, pero antiguamente el profesorado, por lo menos antiguamente, hace 8 años, el profesorado que no era TIC, que son muchos, o sea, hay profesorados TIC y hay profesorados que son tecnológicamente avanzados, pero hay muchísimos profesores que su vida es llegar al aula, contar su clase y volverse a casa. Entonces, dada esa detección de necesidades que teníamos de incluir al profesorado con el manejo de destreza de herramientas de Internet, se obligó en las acciones formativas a participar en una comunidad colaborativa. ¿Dónde? En LiveRay. ¿Cómo? Pues partiendo de que teníamos una media de 5.000 acciones formativas al año, imaginaos el esfuerzo de crear 5.000 comunidades al año y enrolar a una media de 25.000, 30.000 usuarios al año en esas comunidades y además de categorizar esas comunidades porque cada comunidad también tenía un ámbito lingüístico, un ámbito competencial TIC o un ámbito de convivencia. Entonces, gracias a tener la API por detrás, gracias a tener todos los mecanismos de interoperabilidad por detrás, empezamos a automatizar todo esto. De manera que desde que creábamos una acción formativa hasta que se enrolaban y se inscribían el profesorado a esa acción formativa, automatizadamente le creábamos la comunidad LiveRay, le creábamos la plantilla de comunidad con un foro, con un portal, o sea, con una gestión de contenido, con una gestión de ficheros y no me acuerdo qué era, una gestión de blog, de manera que esa era la herramienta base para colaborar en el ámbito de esa acción formativa. Eso fue creciendo durante 8 años y llegamos a un momento que bueno, fue en los últimos años que manteníamos pues 85.000 usuarios vivos en la plataforma y una media de manejo de 12.000 comunidades. Y además ya teníamos que entrar también en el histórico, o sea, comunidades de hace 3 años de profesorado que ya no acceden ni colaboran, también tenemos que hacer la gestión de limpieza. Es decir, vamos a ir destruyendo automatizadamente aquellas comunidades que el profesorado ya no participa porque ya no tiene sentido para no crecer infinitamente esa plataforma de la IRAE, que al mismo tiempo problemas tremendos de copias de seguridad, de manejo de ficheros, tal. Todo eso fue automatizadamente con un desarrollo de portales interoperabilidades que en este caso Minsai, que es la que colabora con nosotros y colabora en este ámbito, fueron desarrollando de manera que en estos volúmenes grandes, como no tenga este tipo de herramientas y mecanismos, es ingobernable cualquier planteamiento tecnológico que haga. Y esa es una de las desgracias que yo, como yo digo, cuando trabajamos en educación y en Andalucía, que somos tan grandes, todo es a lo grande, no puedes pensar algo a lo pequeño, porque a la primera se te cae el servidor, a la primera no eres capaz de abarcar el colectivo, a la primera no eres capaz de tratar la interacción de tantas personas. Y cuando proyectas algo, tienes que proyectarlo siempre y decir, ojo, cuidado, que esto cuando lo pongamos
como mínimo meterle 3 servidores, como mínimo ponlo todo balanceado, como mínimo esto tiene que aguantar la carga, como mínimo vamos a basarnos en una enterprise, porque yo no me fío de tener una community en este caso para que esto se caiga y no seamos capaces de pillar el bug que tiene la community, no sé cuánto. Pues ahí tenemos este tipo de operaciones, no podíamos jugar y jugábamos con el soporte de la IRAI, que era fundamental para llegar o cubrir necesidades de incidentes. Y poco a poco, pues ya fuimos creando comunidades, las fuimos normalizando, le fuimos creando partillas y creamos comunidades que se llaman de grupos de trabajo, que teníamos 7.000, la de formación en centro teníamos 2.400, no sé qué le he dado, ahí, sí. Una formación específica sobre un tema muy concreto en los centros, también todas tenían las mismas plantillas, las mismas temáticas y los mismos portales adaptados, de manera que el profesorado, sin hacer nada, se encontraba todo eso creado. Después fuimos avanzando y en ese proceso de creación de comunidades llegamos a un todavía proceso superior, que era crear comunidades de comunidades. O sea, si yo tengo 50 comunidades de profesores de matemáticas que están compartiendo acciones formativas en el ámbito de la matemática en primaria, pero en bachillerato y en eso, pues podíamos crear una comunidad por encima de todo el profesorado de matemáticas, que vieran en esa comunidad todos los que están haciendo en matemáticas el resto de sus compañeros y el resto de niveles educativos donde ellos estaban participando. Entonces avanzamos en esa línea de tener comunidades de comunidades de forma automatizada también. O sea, aquí siempre vuelvo al proceso automatizado, que es lo importante. La cuestión, que la situación que tenemos ahora mismo, ya casi acabando, pues tenemos todos los mecanismos de autenticación centralizados y unificados, únicos para todas las plataformas LiveRay, un conjunto de comunidades propias que se crean automatizadamente al principio de curso, como yo digo, con un solo botón, una adaptación al usuario que poco a poco, a medida que los usuarios han ido demandando, oye, que el foro se nos queda corto porque queremos que el reenvío de esto haga también no sé cuánto. Poco a poco nos hemos ido adaptando a esas necesidades y hemos adaptado los portales nativos de la IRAI de gestión comunitaria, o sea, de gestión colaborativa, a esas necesidades, y un conjunto de procesos automatizados que nos facilita en muy poco tiempo tener a todos estos colectivos enrolados y a todos estos colectivos operando. De facto ya el profesorado conoce el entorno LiveRay sin saber que se llama LiveRay, porque de un año para otro van participando en estas plataformas de comunidades. Me quedan 10 minutos, pues voy muchísimo más rápido. No hay problema, no hay problema. Si puedo contar muchas cosas. Este es el aspecto que tenemos actualmente de esa comunidad de comunidades. O sea, ahora mismo el espacio que tenemos donde cualquier profesor quiere saber qué hay en materia de educación permanente, es que no veo bien, desde aquí se ve mejor, en materia de educación permanente, en materia de comunicación lingüística, y cuántas personas hay colaborando en esa materia, va accediendo a ese tipo de comunidades y va encontrándose a ese tipo de colaboraciones y viendo los recursos didácticos que van trabajando esos colectivos en el ámbito del espacio colaborativo. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia normalización de portales, pero ya de organismos autónomos. ¿Y eso que estoy diciendo qué es? Pues hemos conseguido ya normalizar la presencia web de toda la consejería. Ya hemos conseguido normalizar la presencia web de todas nuestras estructuras orgánicas, en el sentido que la delegación de Almería es exactamente que la delegación de Huelva, es exactamente igual que los servicios centrales, y todo está normalizado y homogeneizado. Pero empezamos a abarcar a otros colectivos. Por ejemplo, el primer colectivo que abarcamos es el proyecto que llamamos CEP. CEP significa Centro de Formación del Profesorado, de forma que teníamos 32 CEP con 32 portales, con 32 gestiones distintas de la formación. Definimos una plantilla, definimos un automatismo, definimos una mejora de las plantillas de la IRAE de manera que son contextuales, cada plantilla renderiza en función del contexto que está, y conseguimos tener los 32 centros de formación totalmente normalizados. Esto ha ocurrido relativamente hace poco, pero este proyecto, que ya lo tenemos consolidado y ya cualquier profesor que se va de Almería a Cádiz o de Cádiz a Huelva o de Huelva a Córdoba se encuentra lo mismo y se encuentra en el mismo sitio las mismas cosas, este proyecto nos ha servido de piloto para un proyecto mucho mayor, que es el que tenemos en cartera, que es el proyecto de la centralización de los web. Otra vez cerrado esto. La centralización de los web, no, esta es la última diapositiva. La centralización
de las web de los 3.500 centros educativos. O sea, ahora mismo la presencia de los colegios es totalmente dispersa y desordenada. Quiero decir, uno te lo encuentra en wordpress.com, otros te lo encuentra en la página web en Wix, otros se encuentra en la página web en servidores que se lo ha hecho el profesor que le gusta mucho la informática, le gusta mucho el WordPress y ha montado un WordPress allí en el propio colegio o el servidor. Entonces, eso es un auténtico caos. A efectos de imagen institucional, la familia, el propio profesorado y la propia dependencia, porque ahí al final terminas dependiendo de el típico profesor que está en un colegio, o el profesor o maestro o maestra que están en un colegio, que es el que sabe de WordPress, que es el que le lleva la web del colegio y que cuando se va por un concurso a otro lado a otro colegio, la web del colegio muere. Los padres, por supuesto, totalmente la visión que tienen los padres. Yo soy padre de un colegio, yo hice un análisis del colegio de mi niño y me encontré que la presencia web del colegio de mi niño estaba en 14 portales distintos. O sea, llegué a la portada y la portada estaba hecha en una plataforma. Cuando accedí más allá de la plataforma, me lo encontré que parte se lo había llevado a Google Sites. Pero después, otra parte de los contenidos del colegio de mi niño estaba en Google Blogs. Pero otra parte estaba en Pinterest. Otra parte estaba en una Moodle. O sea, horroroso. ¿Quién mantiene eso? ¿Qué profesor mantiene eso, que sabe de todas esas plataformas? Y cuando se vaya ese profesor, ¿quién va a mantener ese contenido? Y el grado de obsolescencia de ese contenido. Nosotros, el lema que tenemos en general es más tiempo para la docencia. O sea, no podemos involucrar a los profesores en el mantenimiento de los recursos TIC de un colegio. Los profesores tienen que dedicarse a lo que es, a la docencia. Y nosotros tenemos que dar herramientas de mucho nivel y de mucha potencia para que ese profesorado trabaje en lo que tenga que trabajar, pero ofrezca esos recursos en presencia web como tiene que ofrecerlo. Y de la misma forma los equipos directivos. Los equipos directivos pues están para lo que está, para organizar el colegio, no para preocuparse de cómo mantengo la página web o si que cuando llegue el proceso de escolarización, que es el 1 de marzo, si tengo que ponerlos impresos allí o los tengo que coger de internet, de donde está nuestro boletín oficial, el impreso oficial. Ese no es el objetivo. El objetivo es una plataforma única, caracterizada, por supuesto, no puede ser la misma una web de un colegio infantil y primaria que debe tener una presencia mucho más infantil, como yo digo, una presencia mucho más enfocada a niños pequeños, por supuesto, atendiendo a la familia, que una escuela oficial de idioma, que es otro de nuestros centros educativos, o con un conservatorio de música, o con un instituto de enseñanza secundaria. Cada uno tiene que tener su caracterización, pero la presencia unificada. La estructura de la información, la estructura de página de cada colegio, la tenemos más que analizada y definida. Lo que hay que es llevarlo a cabo, poner esa única plataforma, poner esa arquitectura de contenido única para todos los centros educativos, poner esa arquitectura de plantillas caracterizada para cada centro educativo y lanzar el proyecto. O sea, estoy hablando del futuro, que es un proyecto muy ambicioso porque mantener 3.500 webs de 3.500 colegios es muy complicado. Ya no el hecho de tecnología, que más o menos los que vamos analizando el terreno y los que vamos viendo lo que sale nuevo. O sea, a mí esto que es lo que he visto de fragment me ha encantado, porque si yo defino un fragment para todos los colegios y mañana cambio ese fragment y todas las webs de todos los colegios venga otra cosa y encima las puedo contextualizar, que en los colegios de infantil y primaria ese fragment renderice algo y en un instituto de secundaria renderice otra cosa, con un clic, que es lo importante, eso es maravilloso. Entonces, ya no es tanto la preocupación por el contenido, por la plataforma, sí, ya lo veo, por la plataforma, sí, voy bien, sí, voy estupendamente. No es tan preocupante la arquitectura, con qué lo hago, cómo lo hago, ya lo he visto, eso ya lo he visto. Me preocupa más el hardware o la infraestructura que tengo que poner detrás de eso, por un lado, que con la nube está resuelto, porque ahí es donde ya hemos dado un salto cualitativo, y sobre todo la gestión y formación de los usuarios. Y ese proceso de gestión del cambio del usuario va a decir, olvídate ya de lo que tú tienes el chiringuito en tu centro, céntrate en lo que te tienes que centrar, preocúpate solo de publicar en la web del colegio la excursión que hacen los niños a la Alhambra y no te preocupes en un momento del proceso de escolarización de cuándo son los plazos, ni cuál es la normativa, ni cuáles son los impresos. Eso lo da la administración de serie a todos los centros de Andalucía. Entonces, ese es el proyecto de futuro que estamos ahora mismo gestando, que tenemos claro que la tecnología por donde tenemos que ir, pero lo importante es dimensionar, gestionar a todo nuestro colectivo y tener una capacidad de soporte importante. O sea, la experiencia nos dice, tenemos otro sistema de información, que
para atender a 100.000 profesores o para atender a 3.500 centros educativos, aunque sea para hacer su página web, tienes que montar un call center por lo menos con 30 o 40 personas formadas e informadas en esa tecnología. Porque tarde o temprano uno te va a llamar, te va a decir, oye, que cómo pongo yo la imagen que al mismo tiempo le ponga la foto del niño que ha ido a la excursión, pero quiero poner el texto. Alguien tiene que darle soporte a esas personas. Entonces, no es en este caso tan importante ya tanto lo que es la tecnología, sino la capacidad de atender a todo este colectivo y atender a una demanda tan importante que es la comunidad que tenemos nosotros aquí. No hace falta que me pongas el 1 porque yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos dar paso ahora a las preguntas y creo que poco más. Yo creo que la experiencia de estos 10 años es muy satisfactoria. Alguien lo dijo antes por ahí, que el que entra en LeRAI ya no lo suelta. Yo me siento con esa impresión también, porque la verdad es que lo hemos vivido y sobre todo cada vez que he visto una versión nueva me he emocionado. Digo, hombre, por Dios, esto ya se puede hacer, hombre, por favor, ya tengo esta capacidad, hombre, qué bien. O sea, que eso, de pensar que yo vengo del 4.2, que el 4.2 era para echarle de comer parte, ¿no? Pero que, no, evidentemente el punto de partida es el más importante, que es el drag and drop. O sea, yo lo siento, lo tengo que decir así, detrás hay una arquitectura brutal, unas tecnologías brutal, que si Spring, que si Kubernetes, que si no sé cuánto, no sé qué, que si ahora OAuth, no, yo soy también de tecnología. Pero la experiencia de arrastrar y soltar y crear portales y crear herramientas para usuario final sin informático, que era mi obsesión, eso para mí es lo que más valor añadido tiene en todo este sistema. Poco más, muchas gracias y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí estoy a vuestra disposición.